Hola amigos, bienvenidos al canal. Les saluda su amigo Mountain Eagle. Si no te has suscrito al canal, considera suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que estoy subiendo y no te pierdas ninguno. Me puedes visitar en mi página de Facebook, Mountain Eagle Channel, y ahí también estoy subiendo a veces fotos, videos cortos. En esta ocasión voy a complacer a un suscriptor que me pidió que le mostrara cómo arreglar un gato de botella, y hasta el día de hoy pude conseguir este no está funcionando. Lo presionamos hacia abajo y se regresa el pistón. ¿Por qué? Porque está agarrando aire. Puede estar dañada nuestra bomba. Vamos a revisar la bomba, que los empaques estén en buenas condiciones, y también tenemos que asegurarnos que nuestro nivel de aceite esté bien. Vamos a empezar por desarmar la bomba. Listo, es todo lo que necesitamos quitar. Vamos a darle una limpiadita para el momento que saquemos el pistón, no caiga basura hacia adentro. Así de fácil sale. No necesitamos desarmar nada más. Una vez que retiramos nuestro pistón, tenemos que revisar nuestro empaque, que viene siendo este. La mayoría de las veces en los gatos hidráulicos el problema es este empaque que va en el pistón de la bomba. Cambiando arreglamos nuestro gato y revisando el nivel de aceite. Voy a reemplazar este empaque o anillo y lo voy a poner hacia atrás y revisar su nivel de aceite, a ver si arregla nuestro problema. Ya una vez con el pistón removido, tendríamos que quitar este empaque haciendo presión con los dos dedos hacia arriba y utilizando un desarmador o una punta, solo lo deslizamos así hacia afuera. Aquí tengo algunos empaques, vamos a ver cuál nos funciona. Vamos a tomar el que retiramos nosotros y vamos a buscar uno. Aquí tengo muchos de diferentes tamaños. Vamos a buscar el que más se le parezca. Aquí está, me encontré este, es el más parecido, lo vamos a instalar. De la misma forma le podemos poner tantito aceite para que no se dañe al momento. Lo colocamos así a un lado, sujetándolo con nuestro dedo, y lo giramos y listo. Eso sería todo. ¿Ok? Vamos a poner tantito aceite y lo vamos a instalar. Como el empaque está nuevo, entra con un poquito más de presión. Ok. Alineamos aquí nuestro pistón. Ponemos el pasador. Y el seguro del pasador. Listo. Vamos a alzar nuestros empaques o anillos de plástico para si los necesitamos en un futuro. Estos son fáciles de conseguir, estos los puedes comprar en paquetes, no son caros y te sirven para arreglar muchas cosas.
Ok, ladeamos nuestro gato. Vamos a retirar este tapón de plástico y vamos a agregar aceite. Vamos a agregar aceite y lo vamos a llenar hasta este nivel. Le vamos a echar hasta que se tire aquí. Ya que miramos que se está tirando poquito, esa es su medida exacta. No necesitamos ponerle más. Esto es diferente. Los gatos que he invertido, sí le agrego poquito más para que funcionen bien. Si quieres ver el video del gato invertido, puedes visitar mi canal. Ahí tengo 2 videos de cómo invertir gatos para prensa o roladoras o para cualquier cosa que se te ocurra. Si no tenemos ningún embudo para poner el aceite, lo que podemos hacer es improvisar un cono de papel. El aceite que voy a utilizar es aceite hidráulico. Ya una vez que lo pusimos a nivel, le vamos a poner su tapón. Listo, aquí lo traigo de regreso ya después de haberle dado su baño. Quedó como nuevo. Ya una vez reemplazado nuestro anillo de la bomba, vamos a aflojar este tornillo para purgarlo. Le vamos a dar 20 veces para retirar todo el aire que tenga. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a apretar el tornillo. Aquí ya podemos observar que nuestro gato está funcionando como nuevo. Y ya no resortea. Listo. ¿Cuál era el problema de este gato? Este gato, su empaque ya estaba desgastado, el empaque de la bomba, y al momento de nosotros hacerlo funcionar, agarraba aire de aquí y lo estaba metiendo al pistón. Por eso es que resortean. Ese es el problema que tienen estos gatos. Pero ahora, ya después de haberle puesto su aceite a nivel que debe llevar y nuevo empaque en la bomba, quedó trabajando. Y ya está listo para seguir levantando carros. Hasta aquí voy a llegar con este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, tu comentario, compartirlo con tus amigos. Puedes visitar mi página de Facebook, Mountain Eagle Channel. Y quiero darle las gracias a todos mis suscriptores que me han estado apoyando. Recuerden, si tienen algún video en mente que quieren que les comparta, si yo puedo, con gusto lo haré. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.